La época victoriana fue la era de mayor esplendor del Imperio Británico y del auge de la Revolución Industrial. Fue una etapa de estabilidad, en la que creció la influencia del Reino Unido y se consolidó como potencia industrial en el escenario internacional. Sin duda, una época gloriosa para esta nación, pero con una pequeña mancha indeleble. ¿De qué se trata? Aquí te cuento. Lo cierto es que no todo lo que brilla es oro. A mediados del siglo XIX, las principales demarcaciones británicas, entre ellas el East End de Londres, tenían sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y al arribo de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir del año 1882. Este problema repercutió en el decaimiento de los niveles de empleo y calidad de vida y llevó a la proliferación de la clase baja caracterizada por la pobreza, el crimen, la violencia, el alcoholismo y la prostitución. De acuerdo a estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres, en octubre de 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas solo en el barrio de Whitechapel, barrio que de por sí ya tenía muy mala reputación por los casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios sociales y un nivel de calidad mísero. Dicha percepción llegó a su punto álgido en 1888, cuando la prensa comenzó a dar una cobertura sin precedentes a una serie de grotescos y atroces homicidios. El 31 de agosto de ese año, Charles Cross salió de su casa en Debeton Street, Londres, para ir a trabajar. Eran las 3:30 de la madrugada, pero a pesar de la escasa iluminación, al llegar a Bucks Row, Cross vio un bulto que yacía junto a un portal. De lejos parecía una lona vieja que alguien había dejado tirada. Decidió acercarse, pero conforme lo hacía, aquel bulto iba adquiriendo forma humana, cosa que terminó comprobando al estar lo suficientemente cerca. Se trataba de una mujer, sin vida. Estaba tumbada boca arriba, con las piernas estiradas y la falda subida hasta la cintura. Viendo que poco podía hacer ya por ella, y que llegaría tarde al trabajo, le tapó las piernas con la falda, y decidió informar del hallazgo al primer agente de policía que encontrase. Lo que aquel hombre no logró ver en la penumbra de la noche era que la mujer tenía un corte en la garganta tan profundo que su cabeza estaba casi separada de su cuerpo. El cadáver de Mary Ann Nichols fue encontrado por la policía a las 3:40 de la madrugada. Nichols, de 43 años, madre de 5 hijos y con 8 años separada de su marido, tenía problemas de alcoholismo, malvivía de albergue en albergue, ejercía la prostitución y la mendicidad. La noche de su muerte, había sido expulsada de su albergue por no pagar los 4 peniques que cobraban por noche. Según declaró su compañera de habitación, Mary Ann Nichols había confesado que ese día había ganado el triple de lo necesario para pagar el alquiler, pero que se lo había gastado todo en ginebra. El cadáver presentaba una contusión en la mandíbula y le faltaban 5 dientes. Según el testimonio del forense Wayne Edwin Baxter, encargado de la investigación, tenía 2 incisiones en el cuello, una de ellas de lado a lado. Había cortado todos los tejidos hasta las vértebras. Además, el asesino se había ensañado en la zona baja del abdomen, que estaba mutilado por una profunda herida dentada y que presentaba numerosos cortes hechos con el mismo cuchillo y de izquierda a derecha, lo que sugería que el asesino podía ser zurdo. Como poco antes se habían producido 2 asesinatos de mujeres, la policía comenzó a hablar de un posible asesino serial. Scotland Yard asignó 3 inspectores al caso. El 8 de septiembre apareció el cadáver de Annie Chapman, de 47 años. Annie se había visto abocada a la prostitución tras el fallecimiento de su esposo. Tenía problemas con la bebida y había sido también expulsada de su albergue. Una testigo afirmó haberla visto alrededor de las 5 de la mañana caminando con un hombre cerca del patio trasero del número 29 de la calle Hanbury. Dicha testigo escuchó al hombre preguntarle a Annie, ¿quieres?, a lo que ella respondió, sí. Media hora más tarde, su cadáver era encontrado. Según esta testigo, el hombre rondaba los 40 años. Era un poco más alto que su víctima, de cabello oscuro y parecía extranjero. Al igual que Mary Ann Nichols, Annie Chapman presentaba un profundo corte de lado a lado en el cuello y moretones en la mandíbula. Además, las heridas de su abdomen habían sido realizadas por el mismo arma utilizado para cortarle el cuello. El cirujano que examinó el cadáver, George Buster Phillips, opinó que el asesino tenía conocimientos de anatomía. Según el informe de Phillips, el vientre de la mujer había sido completamente abierto, sus intestinos habían sido extraídos y puestos por encima de los hombros de la víctima, y le habían extirpado el útero además de 2/3 de la vejiga. No se encontraron rastros de estos órganos, y los cortes eran limpios. Obviamente es el trabajo de un experto, conjeturó el cirujano,
quien afirmó que ni siquiera él mismo habría podido causar todas las heridas descritas, incluso sin resistencia, en menos de un cuarto de hora, que es el tiempo aproximado que había tenido el asesino para esa labor, tomando en cuenta la hora en que Annie había sido vista por última vez y la hora en que hallaron su cadáver. La prensa se burló de la ineficacia de la policía que investigó a 300 sospechosos sin lograr identificar al asesino. El miedo colectivo provocó la creación del Comité de Vigilancia de Whitechapel, una organización civil que se encargaba de patrullar las calles del barrio e investigar por su cuenta los asesinatos. Desafortunadamente, esta organización tampoco obtuvo resultados diferentes. Tanto la prensa como la policía recibieron numerosas cartas en el transcurso de los asesinatos de Whitechapel, y si bien algunas consistían en propuestas para ayudar a la captura del asesino, la mayoría no tuvieron utilidad en la pesquisa. La carta, conocida ahora como Querido Jefe, data del 25 de septiembre de 1888 y fue recibida inicialmente por la Central News Agency el 27 de septiembre, fecha que coincidía con el matasellos. El medio informativo le reenvió el documento a Scotland Yard 2 días después, el 29 de septiembre. Al principio se le consideró como un bulo. Incluía la amenaza de cercenar las orejas de la dama y enviarlas a la policía, cosa que nunca ocurrió. Sin embargo, la importancia de esta carta radica en que su autor usó por primera vez el mote Jack el Destripador para referirse a sí mismo. Y desde entonces, la prensa y la policía, que solían llamarlo Mandil de Cuero, comenzaron a denominarlo así. El 30 de septiembre fue descubierto el cadáver de Elizabeth Stride, de 44 años, cerca de la 1 de la mañana. Tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador, o si en todo caso, había sido interrumpido durante el ataque. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio, y otros que era de cabello oscuro, e inclusive unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaban lo contrario, y además que llevaba un paquete de unos 15 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo envuelto en papel de periódico. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Catherine Eddowes, de 46 años. Al igual que Elizabeth Stride, ejercía la prostitución, tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen con evisceración y colocación de los intestinos por encima del hombro. Le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Además, le habían acuchillado el rostro y, por si fuera poco, le faltaba una oreja, tal y como afirmaba la carta recibida un día antes por la policía. El 15 de octubre, George Lusk, el presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió una carta conocida hoy en día como Desde el Infierno. Iba acompañada por la mitad de un riñón humano, y el autor aseguraba que se había comido el resto del órgano frito. El 9 de noviembre, más de un mes después del cuarto asesinato, se produjo el quinto y último asesinato atribuido a Jack el Destripador, el de Mary Jane Kelly, prostituta y alcohólica de 25 años. La noche anterior, según sus vecinos, ella no paró de cantar la canción A Violet from Mother's Grave hasta bien entrada la madrugada. A la mañana siguiente, a las 10:45, John McCarthy envió a Thomas Bowyer a recoger el dinero del alquiler que adeudaba Kelly, el cual ascendía a 1 libra y 9 chelines. Tras llamar a la puerta y no recibir respuesta, Bowyer, debido a que esta última estaba cerrada, introdujo la mano en el cristal roto de la ventana y tras apartar la cortina y mirar hacia el interior, vio el cuerpo mutilado de Kelly y asustado retiró la mano con rapidez cortándose levemente. La víctima, al igual que los casos anteriores, había sido asesinada de un corte en la garganta, pero en este caso en específico, las mutilaciones en su cuerpo eran más salvajes. Tenía un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, el rostro hecho trizas, haciéndolo irreconocible, y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. El gobierno ofreció un indulto a cualquier cómplice, siempre y cuando no fuera coautor de los asesinatos, que proporcionase información y pruebas que condujesen a la identificación y pruebas del asesino. Pero pese a ello, nadie fue juzgado jamás. Conforme pasaron los meses, sin que se produjeran nuevos asesinatos, la investigación policial fue menguando. Pero, pregunto, ¿por qué cesaron los crímenes? Existen diversas teorías respecto a esta cuestión. Hay quienes creen que el asesino falleció, otros piensan que fue encarcelado por algún otro crimen, o que tal vez abandonó el país.
Hoy, a 136 años de distancia, lo más probable es que eso nunca se resuelva.